Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Coronavirus en Estados Unidos. Voy a realizar un análisis, un comentario sobre la situación en Estados Unidos por causa de esta pandemia terrible del COVID-19 y comienzo simplemente dando unos datos de hoy, 21 de abril de 2020. Estos datos dicen que hay ya casi 800.000 casos positivos en Estados Unidos de coronavirus, 42.458 fallecimientos y 71.895 ciudadanos recuperados. Por supuesto, Estados Unidos es un gran país, es una superpotencia mundial, nadie lo pone en duda, tiene grandísimos valores como país, etcétera, y es un país en muchos sentidos extraordinario. Eso es evidente. Lo que pasa es que a veces se extrañan ciertas actitudes de ciertos grupos de ciudadanos o cierta parte de la población que parece que no entiende que estamos en un mundo global y que por lo tanto hay que tomar unas medidas de confinamiento rigurosas, salvo para algunas tareas que se pueden realizar o moverse a algunos sitios como por ejemplo farmacias o supermercados, bancos, etcétera. Y realmente extraña que una parte probablemente pequeña de la población estadounidense se manifieste en contra del confinamiento. De todas maneras, el presidente Trump invoca la ley de producción de defensa, y esto sí tiene sentido, para forzar a las empresas a producir material para las pruebas del coronavirus y sobre todo para solucionar el problema del desabastecimiento de productos médicos que está ocurriendo en Estados Unidos. Esto sí parece razonable, lógicamente. De todas maneras, hay otras medidas que no parecen las más apropiadas, precisamente. Por ejemplo, que Trump diga que quiere suspender la inmigración en Estados Unidos por causa de la pandemia. Realmente sería encerrar a Estados Unidos de tal manera que prácticamente no pudieran trabajar en Estados Unidos personas llegadas del exterior, de países europeos o de países americanos, etc. Realmente la justificación que da Donald Trump de esta medida es que es para proteger los empleos de los grandes ciudadanos americanos, que no hay duda de que sean grandes ciudadanos, pero realmente yo creo que es una medida desproporcionada y excesiva, porque hay empleos que a lo mejor pueden ser realizados por personas que no son norteamericanos, pero que muchos ciudadanos de este gran país no quieren realizar ese tipo de trabajos, por ejemplo, etcétera, y por otras causas, por supuesto. En cuanto a las protestas contra el confinamiento de Estados Unidos, manifestaciones, etcétera, que se están viendo por los medios de comunicación públicos, por la televisión, la radio, etcétera, y que aparece, por supuesto, también en los periódicos, parece algo realmente increíble, yo diría que contradictorio, porque hay manifestantes que piden que se acabe el confinamiento, por ejemplo, en Pensilvania. Y también el propio Donald Trump parece que alienta este tipo de planteamientos. Realmente para sumarse a la petición de los gobernadores de algunos estados de que reabran cuanto antes la economía. Por supuesto, esto puede ser opinable, discutible, hasta, diríamos, hasta la saciedad, y puede haber argumentos en un sentido o en otro. Pero, por ejemplo, Merkel en Alemania ya ha dicho que hay que tener cuidado para no poner en peligro los primeros éxitos que han logrado en Alemania en la lucha contra el coronavirus. Y esto habría que tenerlo también muy presente. Y ante esta tesitura, ante este planteamiento de una parte de la ciudadanía norteamericana, que yo creo que es más bien minoritaria o claramente reducida, se pueden plantear numerosas preguntas sobre el sentido del confinamiento por causa del coronavirus. Solamente voy a comentar algunas de ellas. La primera podría ser, ¿es primero la economía o la vida? Pues parece que para algunas personas en Estados Unidos es primero la economía que la vida, lo cual es absolutamente absurdo. Realmente hay formas de sobrevivir, hay formas de vivir en una economía de mínimos, con ayudas estatales de todo tipo, con endeudamiento público o de la forma que sea, y hay mecanismos económicos y políticos para garantizar la subsistencia de todas las personas hasta que pase esta crisis del coronavirus o hasta que realmente no haya un peligro para la salud general, para la salud pública. Es una cuestión que es simplemente de sentido común, que no hace falta hacer grandes argumentaciones ni grandes razonamientos para entenderlo. Otra de las preguntas que se podrían realizar es, ¿la libertad no admite condiciones?
pues parece que para una parte de la población norteamericana la libertad no admite condiciones. Y sí las admite, sobre todo por cuestiones de preservar el derecho a la vida de todos, no solamente de una parte de las personas. Puede haber personas que les dé igual arriesgarse a morir contagiadas por el coronavirus pues en cuestión de semanas, pero hay otras muchísimas personas que no quieren aceptar ese nivel de riesgo excesivo que pueda acabar con sus vidas. Eso se entiende con mucha facilidad, pues parece ser que algunos no lo quieren entender. Otra pregunta que se podría plantear es la siguiente: ¿es preciso razonar, argumentar y ser prudente ante esta pandemia o no? Realmente, pues se puede decir que sí, que lo lógico es ser prudente, razonar y argumentar para minimizar los riesgos de poder contagiarse y por lo tanto garantizar pues la vida a todo el mundo. No creo que haga falta, diríamos, extenderse mucho en más explicaciones acerca de esto. En cuanto al bien individual, podemos preguntarnos si es más importante o no que el colectivo. Pero yo creo que es una dicotomía falsa. El bien individual es igual de valorable o igual de importante que el colectivo, pero al final en una sociedad pues somos miles o cientos de millones de personas en cada país, o decenas de millones de personas, según la extensión y la cantidad de población de cada estado, lógicamente, y por lo tanto hay que conjugar o hay que coordinar los intereses individuales con los intereses colectivos. Lo que no puede ser es porque haya unos miles de personas o unos cientos de miles que quieran arriesgarse a todo y dejar el desconfinamiento, pues eso repercuta en la salud general de todos los ciudadanos o de la mayor parte que no quieren asumir ese nivel de riesgos excesivo para su salud. Otra de las preguntas que se pueden plantear siempre sería la siguiente: ¿gobierna el pueblo norteamericano o gobiernan los gobernantes? Dicho de una forma muy sencilla y muy esquemática, se supone que gobierna el gobierno central, el gobierno norteamericano, Washington, por supuesto también los gobernadores de los estados de este gran país, pero se supone que las directrices para dirigir el país las determinan los gobernantes, los políticos y también el Congreso y el Senado estadounidense. Por supuesto, puede haber cambios con las siguientes elecciones generales en Estados Unidos, puede haber otro presidente más adelante o no, etc. Pero al final la política norteamericana la dirigen los políticos, no pues miles de personas saliendo a las calles, se supone. Otra de las grandes preguntas que se podrían realizar es la siguiente: ¿es mejor vivir anárquicamente o no? Pues yo creo claramente que es mejor vivir, pero no de forma anárquica, desordenada, caótica, porque eso va en detrimento de la calidad de vida de todos y también puede hacer que se pierdan muchas vidas por un contagio del coronavirus, así de claro y así de rotundo. Otra de las preguntas que se pueden pensar es la siguiente y que se pueden también comentar. ¿El sentido común no debe ser observado ante la situación causada por el coronavirus? Claramente sí. Si no nos regimos por un mínimo sentido común para abordar esta gran crisis del coronavirus, pues las consecuencias pueden ser terribles. Otra de las cuestiones que se pueden también plantear es si el relativismo más feroz es lo mejor. Pues parece que para alguna parte de los ciudadanos norteamericanos el relativismo es la mejor conducta vital o es la mejor ética posible. Cada uno que haga lo que quiera y como quiera, etcétera, etcétera. Realmente pues no es lo lógico, porque lo mismo que con la libertad de disponer de armas en Estados Unidos, que sucede en Estados Unidos por una serie de causas de tipo histórico, social, legal, etcétera, pero que en la mayoría de los países eso está absolutamente prohibido, como es natural y como es lógico, por otra parte. Otra de las cuestiones que se pueden también sacar a la palestra es pensar si da igual todo con tal de tener plena libertad de movimientos. La contestación me parece que es muy clara: no da igual todo, por las consecuencias que eso puede tener o que tendrá inexorablemente. Además, otro punto que habría que tener en cuenta es que las conductas tienen consecuencias. Podemos pensar que no las tienen, pero las tienen realmente. Por tanto, también podemos replantearnos si la responsabilidad individual es importante o no. Yo diría que es importantísima, pero totalmente convencido. Y pues otra de las preguntas a plantearse sería si es mejor
seguir el lema de sálvese quien pueda en la sociedad norteamericana. Yo creo que no, lógicamente, porque el Estado está para velar por la seguridad y la salud de las personas, de todos los ciudadanos, no de una parte sí y de otra pues depende. Por tanto, considero que el sentido de la libertad y el deseo de vivir libres no es algo que sea un patrimonio exclusivo de una parte de los estadounidenses, sino que es algo que es propio de todos los ciudadanos del mundo, de todos los países, y supongo que también de la mayor parte de los estadounidenses, que quieren observar las medidas que les dictan los gobernantes en su beneficio, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que lo más lógico, lo más racional y lo más seguro es autocontrolarse ante la pandemia del coronavirus, ser sensato ante los peligros que plantea. Y además habría que considerar también el gran valor, diríamos, la gran importancia de los valores éticos, como son, por ejemplo, actitudes solidarias, justas, fraternas, actitudes de igualdad ante los demás, de promoción del derecho a la vida de todos. En definitiva, los valores éticos, que son esenciales, que son fundamentales. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre.